Hola, 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 ¿cómo están, gente futbolera? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo canal en el que vamos a hablar solamente de 100% fútbol, fútbol y fútbol. Déjenme presentarme, soy Facundo Lionel Mereles, soy futuro periodista deportivo y vamos a aprovechar en este nuevo video, aprovechando la etapa en la que estamos, fin de año, fiestas y justamente fin de temporada, vamos a arrancar con el primer video de este nuevo canal. Vamos a analizar y evaluar el año deportivo que tuvieron algunos de los equipos del fútbol argentino. No vamos a hacer todos porque lamentablemente, como sabrán, nuestro fútbol argentino está institucionalmente destruido. Y en la primera división tenemos 28 equipos en primera y claramente no vamos a evaluar y analizar todos los años de los equipos porque vamos a estar una eternidad. Así que vamos a poner un filtro. Vamos a analizar los equipos que tuvieron competiciones internacionales, todos los equipos que tuvieron competiciones internacionales y algunos equipos que fueron revelaciones en este año 2023. Haciendo el análisis, arrancando con la primera parte del video, porque lo vamos a dividir en tres partes porque si no va a ser muy largo y muy aburrido. Aprovechemos este inicio para entender cómo es la movida del video, arrancando con uno de los años más fáciles de evaluar y de analizar, que es el de Patronato. El equipo que el último año, el año pasado, ganó la Copa, salió campeón de la Copa Argentina, ganóle en la final 1-0 a Talleres con ese gol de Thiago Benítez, y el equipo de Facundo Saba clasificó a la Copa Libertadores de este año, cosa que pasa el filtro, a pesar de que este año jugó en la segunda división de nuestro fútbol argentino. Esas son cosas secundarias que pasan acá nomás, no trate de entenderlo. Cuestión, que analizando este año, Patronato no termina ni siquiera bien, no arrancan bien el año, porque su técnico, con el que sale campeón Facundo Saba, se renuncia al cargo de DT porque sabe que le van a desmantelar el equipo y no va a poder mantener el equipo campeón y prefiere irse por la puerta grande, por la puerta del campeón. Cuestión es que le desmantelaron el equipo a Patronato. Se fue el arquero Facundo Altamirano, que estaba a préstamo, se fue Quintana, se fue Rosario Central, que justamente luego sale campeón. Se va Medina, se va el 9 Marcelo Estigarribia. Y finalmente tenían que contratar a Walter Ota, el ex técnico de Estudiantes de Casero, y también algunos jugadores más para intentar suplantar las bajas y afrontar el desafío de la Copa Libertadores. Arrancando con el primer desafío que tenía el Patrón en este año 2023, era la Supercopa Argentina, que se iba a enfrentar a Boca. Patronato había clasificado a esta copa por ser el campeón de la Copa Argentina, como hemos dicho, y Boca por ser el campeón de la Liga del año pasado. Cuestión que Boca le ganó 3-0 con hat-trick de Darío Benedetto. Con un Patronato totalmente distinto al de 2022 y con un equipo totalmente diferente. No pudo hacer mucho con el Boca Juniors, que ya con la calidad te puso la camiseta y te ganó el partido y la final. Es entendible. Cuestión, luego la Copa Libertadores, en el grupo H entró con Atlético Nacional, Olimpia de Paraguay y Melgar de Perú. Quedó finalmente en el puesto 3 con tan solo 6 puntos obtenidos, en la que ganó 2 partidos y después perdió los 4 restantes, en la que ganó 4-1 de local contra Melgar y 1-0 contra Atlético Nacional, esta de visitante. Cuestión, que en el medio Walter Ota, el ex técnico de Estudiantes de Casero, renuncia al cargo tras perder en esta Copa Libertadores 5-0 contra Melgar de visitante y habiendo estado último en su grupo. Y finalmente para reemplazarlo contratan a Rodolfo de Paoli, el ex técnico de Barraca Central y locutor, relator deportivo, que solamente todo el mundo conocemos por... ¡Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos! ¡Montiel al arco! Finalmente toma el cargo de técnico de Patronato para intentar clasificarlos por lo menos a la Copa Sudamericana. Y lo consiguió haciéndolo de manera histórica o épica, ganándole de visitante 1-0 a Atlético Nacional y clasificándose como tercero a los playoffs de la Copa Sudamericana. Lamentablemente la suerte no la tuvo Patronato y se enfrentó contra Botafogo, que en ese momento era el mejor equipo del momento de Brasil, que era el puntero con amplia diferencia del Brasileirao. Finalmente perdió en la ida 2-0 y empató en la vuelta 1-1. Final honorable por lo menos para el Patrón, por lo menos en las copas internacionales. Luego en la primera nacional lamentablemente no consiguió el gran objetivo, que era por lo menos clasificarse al reducido por ascender a la primera división. Finalmente quedó en el puesto número 14 en la zona A con tan solo 42 puntos obtenidos. También en la Copa Argentina, que era la copa en la que defendía la corona, no llegó muy lejos porque perdió en 16avos contra Argentinos Juniors,
claramente la calidad y la diferencia de equipos era muy grande y finalmente perdió 2-1 contra Argentinos Juniors. Y en 32 avos había ganado, le ganó 2-0 a Gimnasia y Tigre de Salta. Y luego finalmente, tras no haber conseguido pelear o clasificarse a reducido, finalmente Rodolfo de Paoli, a 2 fechas de que termine la Primera Nacional, renuncia al cargo y finalmente Gabriel Grassini toma el cargo del DT de la reserva las 2 últimas fechas para que en octubre finalmente termine la competencia finalmente el patrón. Viendo los resultados ya pasados los resultados, analizamos un poco el año del patrón. Claramente no es un muy buen año. Lamentablemente las expectativas, por lo menos de los hinchas, eran muy grandes, sabiendo todo lo que tenía por delante: Supercopa Argentina, Copa Libertadores, luego Copa Sudamericana, defender la corona de la Copa Argentina obtenida, clasificarse a los playoffs para ascender. Nada de eso lo pudo conseguir el patrón, obviamente. Tuvieron 2 DTs en el año, Walter Onta y Rodolfo de Paoli, sin contar a Graciani como DT de urgencia. Ya confirmaron que el cargo tomará Walter Perrazo. Y veremos si en un futuro cercano veamos cerca al patrón en la primera división, cosa que lamentablemente es duro. Así que la primera y última vez de que analicemos seguramente un año de patronato. La nota del patrón en este año, que lo pudo haber conseguido, no todo, pero por haber conseguido algo, hubiese sido un mejor año. Lamentablemente no fue. Yo le doy la nota de un 3. Un 3. Lamentablemente termina siendo un mal año para el patrón, que había conseguido la gloria el año pasado con la primera consagración en su historia de la Copa Argentina con el equipo de Facundo Saba. Como habíamos dicho, se desmanteló el equipo campeón, se le fue el técnico, se fueron los grandes jugadores que tenía ese equipo, y lamentablemente con los técnicos que pasaron por el patronato no supieron estar a la altura de los desafíos. Así que año de patronato, un 3. Siguiendo con el video y con el siguiente año del siguiente equipo en el que tenemos que analizar y evaluar, el año de Tigres, el año que tras un buen año pasado en el que compitió bastante bien domésticamente, en este nuevo año el equipo de Diego Martínez en su momento, curiosamente hoy nuevo técnico de Boca, en la que en este nuevo año le tocaba competir las 3 competencias, la competencia doméstica, ya sea la Liga, la Copa de la Liga y la Copa Argentina, y esta vez clasificó a la Copa Sudamericana después de un buen tiempo. En este grupo Tigre supo colocarse segundo, clasificando a los playoffs de los octavos de la Copa Sudamericana, en la que ganó 3 partidos, empató 1 y perdió 2, en la que en ese momento estaba brillando, o era uno de los partidos finales de la gran dupla delantera que tuvimos en este año, de Facundo Colidio y Mateo Retegui. Este último fue el goleador del fútbol argentino en la mitad del primer año, en la que luego se disolvió. Mateo se nacionalizó italiano y se fue al Genoa de Italia, vendido por 15 millones de dólares. Y Facundo Colidio volvió al Inter de Milán, donde estaba a préstamo en Tigre, y curiosamente luego lo compró River Plate y cayó en el equipo millonario de Martín de Michelis. Sigamos con Tigres, en la que luego en los 16avos, en los playoffs de la Copa Sudamericana, perdió contra Libertad, el tercero que cayó de la Copa Libertadores. Perdió en la ida 2-1 y en la vuelta 1-0 y finalmente quedó afuera de la Copa Sudamericana. En la Copa Argentina tampoco hizo mucho, se quedó afuera en el primer partido en los 32avos contra Centro Español, empatando 1-1 y perdiendo por penales 4-5. En la liga profesional tampoco hizo mucho, ya que se quedó en el puesto número 16 con tan solo 36 puntos hechos. En la Copa de la Liga también más de lo mismo, en la que se quedó anteúltima en la zona A y en el puesto número 13 con 13 puntos obtenidos nada más. Y finalmente, sin pena ni gloria, termina el año de Tigres, en la que ya se confirmó que Lucas Pucilelli, el último técnico de Tigres en este año, dejó el cargo como técnico, y ya está confirmado que Pipo Gorosito va a ser el técnico de Tigres por tercera vez en su carrera como DT. Veremos qué le depara el próximo año a Tigres, que ya no tendrá competiciones internacionales, así que tendrá que darlo todo en la Liga Nacional, en las competiciones nacionales, para estar en un próximo video como estos.
Evaluando el año finalmente, tuvo tres técnicos Tigres. Tuvo a Diego Martínez, que estuvo en la primera mitad del año, que tras los pésimos resultados en la final, en los últimos tramos de la mitad de temporada, finalmente fue despedido. Tomó el cargo su ex ayudante, Juan Manuel Suara, que tampoco duró mucho. 12 partidos en la que perdió 8 y empató 4, no ganó ni un partido. Y luego, como hemos dicho, tomó el cargo Lucas Pusineri, el ex técnico de Independiente, que tampoco sin pena ni gloria pasó, tan solo con 12 partidos ganó 3 partidos nada más. En total, Tigre jugó 50 partidos, en la que ganó 15, empató 13 y perdió 22, teniendo un porcentaje no más del 30% de victorias nada más. Y cerrando el año, yo creo que con una nota de... Yo creo que le cabe un 4. Un 4 le cabe a Tigres, que tendremos que verlo competir solamente nacionalmente en el próximo año. Siguiendo con el próximo equipo, uno de los equipos revelaciones de este año esta vez, y uno de los equipos que terminó mejor el año de lo que empezó, Godoy Cruz de Mendoza. Finalmente sí, el Tomba, que el próximo año jugará la Copa Libertadores tras clasificarse de manera por la tabla anual. Este año no tuvo competencias internacionales, no se clasificó a la Copa Sudamericana y mucho menos a la Copa Libertadores, y tuvo que jugar las competiciones locales, ya sea el torneo local y la Copa Argentina. Esta última no llegó muy lejos, se quedó fuera en 16avos de final, tras perder con Villa Mitre, en la que empataron 0-0 y perdieron por penales 4-2. Anteriormente, en 32avos, le había ganado a Defensores Unidos 3-1, pero finalmente en el siguiente partido finalmente cayó y quedó fuera de la Copa Argentina. Luego tuvo dos técnicos Godoy Cruz. Antes estaba Diego Flores, el traductor de Marcelo Bielsa, que tras una mala campaña y tras una pelea con el presidente del club, finalmente dejó el cargo y asumió acá el protagonista del año, Daniel Olga, el bombero de Godoy Cruz, el eterno técnico interino del equipo. Vuelve a tomar el cargo como técnico interino tras muchas veces en toda su historia, y esta vez de una manera histórica, con una campaña grande, remontando una campaña en la que estaba en el puesto 17 y ahora quedó en el puesto 9 de la liga profesional. Luego hizo una excelente Copa de la Liga, quedando segundo en la zona B, debajo de Racing con 22 puntos, y después quedó en los playoffs, quedó en las semifinales, perdiendo contra Platense por penales, una tanda de penales bastante larga y una de las más largas del año, en la que los arqueros estuvieron finos y los delanteros bastante flojos. Finalmente perdió contra Platense, el Platense de Martín Palermo, 6 contra 5, y finalmente quedaba fuera de la Copa de la Liga con un plantel y una campaña bastante histórica para el equipo, que tras la consagración de Rosario Central de la Copa de la Liga, finalmente Godoy Cruz se clasifica de esta manera a la fase preliminar de la Copa Libertadores, en la que tendrá que jugar contra Colo Colo y contra otro equipo más para clasificarse o no a la fase de grupos de la Copa Libertadores, o si no caer a la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Pero primero tendrá que eliminar en el próximo año a Colo Colo. Y tras cerrar un gran año, con un gran plantel, sorprendentemente con grandes promesas, como Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Diego Armando Maradona, que en paz descanse, o como Tomás Kochesny, y muchas figuras más. Veremos el próximo año, primero si Daniel Olga seguirá siendo el técnico, ya que confirmó que el técnico, para él le gusta más ser de juveniles y no de primera. Pero veremos si está en un buen momento y seguirá o afrontará el desafío de Godoy Cruz de competir en la Copa Libertadores. Y también veremos si en este plantel se le va algunas bajas, como por ejemplo podría ser todos jóvenes como Tadeo Ascendes o Hernán López Muñoz. La nota de Godoy Cruz, viendo las estadísticas, en total jugó 45 partidos, en la que ganó 17, empató 18 y perdió 10. Teniendo un porcentaje en total de 37%, y teniendo en cuenta todo lo que hizo en este último trazo del año, siendo una de las revelaciones del fútbol argentino, mi nota es un 6. Otro de los equipos revelaciones del fútbol argentino, que fue para mí, fue Talleres de Córdoba, con una pequeña curiosidad que fue de mayor a menor, pero claramente termina mejor el año de lo que comenzó, porque Talleres de Córdoba primero empezó el año con una pequeña novela de mercado, en la que
firma contrato nuevo DT de Talleres, Javier Gandolfi, pero que se metió en el medio una pequeña disputa amistosa entre Gandolfi y Martín de Michelis, el técnico flamante de River Plate, que lo quería sumar a su cuerpo técnico como ayudante de campo. Finalmente no se dio y Gandolfi se quedó como técnico de Talleres, de un Talleres que lo llevó a ser subcampeón de la Liga Profesional de Fútbol, con un gran equipazo, con 50 puntos hechos en 27 fechas, y finalmente se quedó en el subcampeonato del fútbol argentino, con un gran equipazo con Baloyes, Garro, Michael Santos, pero lamentablemente acá es donde se cambió todo y fue descendiendo el nivel del equipo de Talleres de Gandolfi. Primero, tocando el tema de la Copa Argentina, se quedó hasta cuartos de final, en la que quedó eliminado contra Boca Juniors, en la que empataron 1-1 y ganó Boca por penales 4-1. En la que anteriormente había tenido un gran recorrido por la Copa Argentina, en la que le ganó 32 avos a Chacarita, le ganó 2-0. Por 16 avos le ganó a River Plate 1-0, justo unos días después de que River Plate se consolidó como el campeón de la Liga del Fútbol Argentino. Y luego en los octavos de final le gana y elimina a Colón, empatando 2-2 y ganando por penales 3-1. Pero lamentablemente luego no tiene una buena Copa de la Liga. Se terminan siendo Baloyes y Michael Santos, dos pilares ofensivos importantes del equipo de Gandolfi, que lo llevó al subcampeonato, y lamentablemente terminan quedando en la Copa de la Liga novenos de la zona A con tan solo 17 puntos. Pero finalmente le basta y le sobra para quedarse en la tabla anual como segundo finalmente de la tabla anual. Eso sabe mucho decir. Se quedó segundo con 67 puntos obtenidos finalmente y clasificándose a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Finalmente el año se cierra así. Luego Gandolfi confirma que no siguió en el cargo como técnico, no seguirá. Y ya se confirmó que lo reemplazará Marcelo Ribonetto, el técnico de la reserva. Y tendrá que afrontar el desafío de la triple competencia de Talleres. Veremos cómo le va. El análisis y la evaluación del año de Talleres finalmente llega el año con 45 partidos jugados, en la que ganó 20 partidos, empató 15 y perdió tan solo 10, teniendo el porcentaje de 44% de victorias obtenidas. Además que quedó subcampeón del fútbol argentino y quedó segundo en la tabla anual. Yo creo que este buen año de Talleres, destaquemos que es un buen año de Talleres, yo le doy una nota de 6 puntos a este año de Talleres. El anteúltimo equipo de este video, y para mí uno de los equipos que tuvo un buen año, uno de los mejores años de este año, fue San Lorenzo de Almagro. Sí, el Ciclón para mí tuvo un buen año, de la mano de Rubén Darío Insúa, que desde su llegada del mayo de 2022 le cambió la cara a San Lorenzo de una manera completísima. De pasar a pelear el descenso y la supervivencia a la primera división del fútbol argentino, cambió la cara y la actualidad de un equipo y lo convirtió en un equipo importante a competir títulos, a competir competencias, a estar en los primeros puestos como estaba acostumbrado San Lorenzo. Y finalmente este año fue uno de esos ejemplos. Este año San Lorenzo tuvo Copa Sudamericana, en la que lo hizo más o menos bien. Estuvo en el grupo H junto a Fortaleza, curiosamente el campeón de esa competición ese año, Palestino y Estudiantes de Mérida. Terminó en el puesto número 2 con 8 puntos, siendo el peor segundo de la competición, con 2 partidos ganados, 2 empatados y 2 perdidos, en la que le ganó por diferencia de goles a Palestino y se clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana, en la que logró eliminar a Independiente Medellín tras ganarle en la ida 1-0 y en la vuelta 2-0. Lamentablemente es donde en octavos, donde termina su camino en la Copa Sudamericana tras enfrentarse al poderosísimo Sao Paulo, en la que en esta Copa Sudamericana se reforzó bastante bien con la llegada por lo menos de grandes estrellas como James Rodríguez o Lucas Mouras, en la que le ganó de local en la ida 1-0, sorprendente y bastante épico, una victoria que el pueblo de San Lorenzo disfrutó bastante, pero lamentablemente en la vuelta y en Brasil se le hizo difícil mantener el 1-0 y finalmente perdió 2-0 y se quedó fuera de la Copa Sudamericana.
Luego en la Copa Argentina tuvo una buena Copa Argentina, quedándose afuera en semifinales, llegando hasta las semifinales, siendo uno de los 4 mejores de la competición, quedando afuera contra Defensa y Justicia, uno de los otros equipos que tuvo un buen año y que además tiene un gran plantel Defensa y Justicia, y que San Lorenzo llegó a todo esto teniendo un plantel bastante corto y bastante ajustado. Otro mérito más para para Rubén Darío Insúa, una cosa tremenda. Y lamentablemente terminó en semifinales ese camino de Copa Argentina de San Lorenzo, en la que empezó en 32 avos, en la que le ganó 3-0 a Sarmiento de Resistencia. En 16 avos le ganó a Platense tras empatar 0-0 y le ganó por penales 4-3. En octavos eliminó a Belgrano tras ganarle 1-0. Y en cuartos eliminó a San Martín de San Juan 1-0 y llegó a las semifinales, donde luego perdió con Defensa y Justicia. Luego en la liga hizo una tremenda liga profesional de fútbol argentino, en la que quedó tercera, le peleó codo a codo en un momento a Talleres y a River Plate la liga, y fue uno de los mejores 3 equipos del torneo en la primera mitad del año. Justamente por eso digo que tuvo un buen año San Lorenzo. Eso sí, como otros equipos, en la mitad del año se desinfló y tuvo una muy mala Copa de la Liga, quedando octavo en la zona B, obteniendo solamente 18 puntos. Pero finalmente le bastó y le sobró para quedar cuarto en la tabla anual, teniendo 64 puntos y clasificándose así a la Copa Libertadores del próximo año, después de un buen tiempo. Casualmente casi un poco más de 10 años en su última obtención, en la que Darío Insúa buscará afrontar el desafío de ganar la segunda Copa Libertadores del año. Habiendo analizado los resultados de San Lorenzo, los porcentajes finalmente, jugó en total 56 partidos, ganó 22, empató 23 y perdió solamente 11 partidos, teniendo un porcentaje en total de 41% de victorias, y cerrando por lo menos para mí un buen año en el que supo estar a la altura de los 3 frentes, por lo menos en la primera mitad del año, y en la segunda afrontar toda la Copa Argentina. Y finalmente yo creo que el año de San Lorenzo es un buen año, como vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar, y yo creo que le cabe una buena nota como un 7. Una buena nota en la que buscarán hacer por lo menos superar este año, buscando un buen mercado de pases y afrontar el desafío de la Copa Libertadores. Y el último equipo de esta primera parte de video es un equipo que para mí tenía todo para tener un gran año y no lo tuvo: Racing Club de Avellaneda, el equipo comandado por Fernando Gago. Además de que tuvo un pésimo fin de año el año pasado, con la pecheada de la liga, perdiendo la última fecha contra River de local. Empezó con el pie derecho, digamos, ganando la Supercopa Internacional contra Boca 2-1. Por favor, déjenme tenerle poca seriedad a este invento de la AFA. Prosigamos. Racing se había clasificado a la Copa Libertadores, quedó en el grupo A junto con Flamengo, Nublense y Aucas, en la que quedó primero con 13 puntos, teniendo una buena fase de grupo realmente, en la que ganó 4 partidos, empató 1 y perdió 1. Y luego en los octavos de final le tocó contra Atlético Nacional, en la que la ida perdió desastrosamente, presentando una actuación bastante floja y triste, en la que perdió 4-2 en Colombia, pero luego hizo la épica y ganó de local 3-0 y se clasificó a cuartos, en la que se encontró a Boca Juniors, en la que el duelo argentino terminó 0-0 en ambos partidos y de vuelta, y finalmente perdió en penales 4-1 contra Boca y quedándose afuera de la Copa Libertadores, teniendo una muy mala presentación en los últimos partidos de la Copa Libertadores. Luego, yendo a la Copa Argentina, quedó fuera en octavo de final versus Huracán, perdiendo 5-3 con un equipo que en ese momento estaba peleando el descenso. Es una derrota muy dura que dejó afuera a Racing de la Copa Argentina. De la Liga Profesional de Fútbol Argentino tuvo una muy mala campaña en la primera parte del año, quedando en el puesto número 12 con 36 puntos. Y acá en la Copa de la Liga, donde remontó un poco, pero ya en el medio Fernando Gago renunció al cargo de técnico de Racing, claramente un proceso en el que no le fue bastante para nada bien a Fernando Gago en Racing, habiendo ganado solamente un trofeo de campeones y una Supercopa Internacional. Claramente no rindió en Racing y se tuvo que ir.
en la que lo reemplazó la dupla interina Sebastián Grassini y Ezequiel Videla, en la que lo llevó a Racing a pelear la Copa de la Liga. Fue primero en su zona, se quedó con 24 puntos, aunque luego en los cuartos de final se enfrentó contra Rosario Central de Miguel Urso, en la que empataron 2-2 en un buen partido, pero luego en penales terminó pasando Rosario Central ganando 7-6. Finalmente en la tabla anual se quedaron octavos con 60 puntos, clasificándose para el próximo año a la Copa Sudamericana. Y por lo tanto, porcentaje de 56 partidos jugados en total, 23 ganados, 19 empatados y 14 perdidos, teniendo un porcentaje en total de 41%. Y también se confirmó que para el próximo año ya tiene nuevo técnico Racing, que será el ex técnico de Bolivia, el argentino, ex jugador de Racing, Gustavo Costa, en la que buscará afrontar el nuevo desafío de la Copa Sudamericana y mejorar la campaña nacional del equipo de la academia. Cerrando el análisis y la evaluación del año de Racing, para mí tuvo un pésimo año, en la que a pesar de que se reforzó bien para la Copa Libertadores con los refuerzos de por lo menos, por ejemplo, de los colombianos Roger Martínez y Juan Fernando Quintero, un histórico del fútbol argentino, lamentablemente no pudo estar a la talla, especialmente Fernando Gago, un técnico que nunca supo acomodarse en Racing, por lo menos para mí, y que finalmente Racing cierra un año malo y que para mí le va una nota de 5 puntos. Así que hasta acá llegó el primer video de este canal, de esta primera parte, analizando y evaluando los años de los equipos argentinos. Te quiero ver tus comentarios, qué pensás vos, qué nota le darías a estos primeros 6 equipos de fútbol argentino, cuál de estos crees que tuvo un buen año. Todavía nos quedan 2 partes en las que nos quedan bastante equipos, como por ejemplo Boca, River, Defensa y Justicia, Estudiantes, Rosario Central, Platense, Argentinos Juniors, Newell's, etc. Nos quedan un montón de equipos para analizar y evaluar. Te quiero ver tus comentarios, dale like, suscríbete, dale a la campanita para más videos, para estar más informado, y nos veremos en el próximo video. Soy Facundo Lionel Meredes, futuro periodista deportivo, y nos veremos en un próximo video.